Digno Dios, mi Dios es digno, mi Dios es digno, digno de loor. Bienvenidos, estamos dándole las bienvenidas así con la Iglesia de Cristo aquí en Campbell Street, en Jackson, Tennessee, otra vez, en este domingo, el 24 de mayo de 2020. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y vamos a tener algunos cantos, vamos a compartir un tiempo de tomar la comunión, o sea, la cena del Señor juntos, y vamos a estar escuchando el mensaje hoy de Hechos capítulo 4, y voy a estar dando esa lección. Yo soy Glenn Henton, aquí con la Iglesia de Cristo, y estamos muy agradecidos que estén. Obviamente ustedes están tratando de seguir, adorar a Dios y escuchar la palabra del Señor y crecer espiritualmente, y estamos tratando nosotros de hacer lo mismo. No es lo mejor, a veces a través de este medio, o sea, en este contexto va a ser medio difícil seguir, pero vamos a hacer el intento. Como decía Jesús a la samaritana en Juan capítulo 4 y en versículo 24, cuando estaba explicando el hecho de que no es tan importante dónde está uno, pero lo que estamos haciendo del Espíritu y de la palabra. Nosotros vamos a estar adorando a Dios en espíritu y verdad. Eso es lo que queremos ofrecerles hoy. Así que disfruten y piensen, reflexionen bien, y vamos a tratar de animarnos y llenar nuestros corazones de las cosas espirituales. Bendiciones. He visto su gloria, he visto su gloria, he visto su gloria, la gloria del Señor. He visto su gloria, he visto su gloria, he visto su gloria, la gloria del Señor. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. He visto su gloria, he visto su gloria, he visto su gloria, la gloria del Señor. He visto su gloria, he visto su gloria, he visto su gloria, la gloria del Señor. Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de gloria. Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de amor. Y juntos a una voz cantaremos al Señor. Y juntos a una voz cantaremos al Señor. Alcen voces al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de gloria. Alcen voces al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de amor. Y juntos a una voz cantaremos al Señor. Y juntos a una voz cantaremos al Señor.
alcen manos al Padre, solo al Padre, nuestro Padre de gloria. Alcen manos al Padre, solo al Padre, nuestro Padre de amor. Y juntos a una voz cantaremos al Señor. 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 Buenos días, queridos hermanos. El mundo está en cuarentena y todos vivimos ansiosos, con gran incertidumbre y temor. En verdad se requiere una buena disposición, una porción grande de entereza y valentía para estar aislados, separados de aquellos que amamos entrañablemente, separados de las cosas que nos dan alegría, separados del placer de realizar lo que nos venga en gana. La verdad es que no siempre es fácil hacer lo que se debe. En cuarentena, todos nos quedamos en casa, algunos a regañadientes. En el fondo, intuimos que ese sacrificio o martirologio, como quieran llamarlo, es para nuestro propio beneficio y para el beneficio de aquellos que amamos. Y aún para el beneficio de otros de los cuales no sabemos absolutamente nada, son completos desconocidos. En tanto, no por eso resulta sencillo de realizar, y mucho más cuando nos vemos empujados por otros a hacerlo, a costa de nuestra propia voluntad. El coronavirus ha potenciado en todos los hombres el temor más ancestral, que es el temor a la muerte. Probablemente el más racional de los temores, para lo cual no existe ninguna arma eficaz o tipo de vacuna. Ahora bien, hermanos, imaginemos al Padre Eterno que por amor al mundo, por amor a nosotros, envió a su Hijo amado al exilio por 33 años a un mundo de pecado, invadido por la muerte, lejos de su infinita gloria celestial, lejos de las maravillas inimaginables para cualquier ser humano, lejos de sus bellos y poderosos amigos, lejos de la compañía de miles, de millares de ángeles que aún en su ausencia lo anhelan y lo adoran, lejos de su Padre eterno, lejos de su mundo celestial, lleno de belleza, hermosura, verdad y vida. Pero Él, a diferencia de nosotros que quizás estamos obligados a esta cuarentena, por su propia decisión, hablo de Jesucristo, el Hijo de Dios, por el gran amor con que Él nos ama, Él renunció a ser Dios y viniendo a este mundo se entregó en la cruz para librarnos del temor a la muerte y decir a nuestro compungido corazón, como dijera a sus discípulos: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre
le ha complacido daros el reino. En otra ocasión también les dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Nosotros sabemos que el Hijo de Dios en este mundo como hombre también tuvo gran ansiedad e incertidumbre y temor. Y mire, bueno, las razones son más que evidentes. En una ocasión él dijo, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes de ir a la presencia de los líderes israelitas, dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Entiendo yo que no se refería a lo grande del dolor, sino desde que ese momento hasta el momento de morir, su alma estaba muy angustiada, estaba muy triste. Tanto que pidió al Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Hermano, en este momento recordamos con reverencia, gozo y gratitud a aquel que, como dice en el libro de Hebreos, que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y lo hizo para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. ¿Y para qué, hermano? Para librarnos del temor a la muerte. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu Hijo Jesucristo, por su entrega incondicional por nosotros. Gracias por este momento en que podemos recordarlo en todo su amor, en toda su grandeza, con todo su gran poder, con toda su renuncia a las cosas maravillosas que habían allá, para humillarse por nosotros y hacerse maldito por nosotros, muriendo en la cruz por nuestras culpas. Gracias, Señor, por este momento especial que le recordamos, en toda su entrega, en todo su amor, en todo su sacrificio, pero también en toda su gloria, porque sabemos que está a tu lado, Señor, y que algún día volverá para rescatarnos completamente. Es en el nombre de Él, de tu Hijo amado y por los méritos de su sangre preciosa, que te damos gracias y pedimos tus bendiciones. Amén. Dios los bendiga, mis queridos hermanos.
En tu presencia hay gozo. En tu presencia hay gozo. En tu presencia hay gozo. Alegras mi corazón. En tu presencia hay gozo. En tu presencia hay gozo. En tu presencia hay gozo. Alegras mi corazón. En tu presencia encuentro paz. En tu presencia veo tu faz. En tu presencia tranquilo estoy. En tu presencia completo soy. En tu presencia te alabo. En tu presencia te alabo. En tu presencia te alabo. Glorias a ti canto. En tu presencia te alabo. En tu presencia te alabo. En tu presencia te alabo. Glorias a ti canto. En tu presencia encuentro paz. En tu presencia veo tu faz. En tu presencia tranquilo estoy. En tu presencia completo soy. En tu presencia. Tú estás en la eternidad, porque tú eres santo Dios. Tú estás sobre todo ser, y yo vengo a ti a honrarte a tus pies. Tú estás en la eternidad, porque tú eres santo Dios. Tú estás sobre todo ser, y yo vengo a ti a honrarte a tus pies. Y yo vengo a ti a honrarte a tus pies. Hemos estado mirando al libro, mejor dicho, de Hechos. Estuvimos en las últimas semanas estudiando principalmente ahora de los primeros 3 capítulos y hoy queremos llegar a capítulo 4. Así que si quieren estar buscando a lo mejor en sus propias Biblias, entonces podemos estar preparados para mirar el texto y también buscar una aplicación para nosotros. Bueno, mi señor y yo hemos estado casados durante 46, casi 47 años y el Señor nos ha dado muchas oportunidades de ir a distintos lugares para predicar la palabra y compartir algo de lo que es esta vida de Jesucristo. Así que muy pronto en nuestro matrimonio tuvimos una oportunidad de pasar un verano, bueno, o sea, 10 semanas
en lo que era Austria en aquel entonces y también estuvimos trabajando con algunos misioneros que hacían viajes detrás de lo que era entonces la cortina de hierro. A lo mejor ustedes se acuerdan de esa expresión, tal vez no, porque esa pared, que como conocen, la pared de Berlín, empezó a caerse en 1989, así que desde entonces no hay mucha mención de esa cortina. Pero eso representaba una división en lo que era Europa del oeste y Europa este pertenecía a lo que era en aquel entonces en la Unión Soviética. Ahora, en esos días, en esos años, había realmente un movimiento, un esfuerzo que estaba haciendo el gobierno de sacar de las escuelas, de la vida pública, todo rastro de lo que era creencia en Dios. O básicamente era la idea de crear un ambiente de no creer en Dios, o sea, de llegar a ser ateos todos. Y entonces nosotros tuvimos el gran privilegio de hacer algunos viajes con algunos de los misioneros para cruzar esa frontera. Y me acuerdo bien de pasar algunos puntos de entrada en los otros países como en Checoslovaquia o Polonia o Hungría o en aquel entonces Yugoslavia, que ahora Checoslovaquia y Yugoslavia no existen como países, están divididos en otros países. Pero el punto es que nosotros visitamos con algunos, escuchamos historias de algunos que querían creer en Dios, pero como fueron perseguidos por el gobierno por sus actividades. O sea, estaba totalmente prohibido, ¿no? La práctica pública de eso de seguir a Cristo, de asamblar en el nombre de Jesucristo, y menos en algunas iglesias reconocidas por el gobierno, y nada más. Y escuchamos varias historias, por ejemplo, de un hermano que se había enterado de lo que decía la Biblia, se había entregado al Señor y se había bautizado. Pero era un hombre mayor de edad, y lo curioso es que yo me acuerdo que contaba la historia que él tenía 68 años, que estoy a punto de cumplir eso yo. Pero él después de saber de Jesucristo, quería ir y compartir. Entonces lo hacía en una manera clandestina, ¿no? De compartir folletos y materiales y estudios bíblicos a la gente. Y él fue más que una vez arrestado por su actividad, hasta que le quitaron un buen trabajo que tenían en la ciudad donde él vivía, y le mandaron a trabajar en un campo de cerdos. Y cada día tenía que viajar 2 horas en bus, ida y 2 horas de vuelta, cada día, días largos. Así que era un castigo, porque él estaba practicando eso de cristianismo y quería compartir las buenas nuevas con otros en su país. Qué difícil, ¿no? Es pensarlo. Qué difícil es cuando uno trata de realmente seguir adelante con su fe y hacer las cosas como uno quiere. Eso es lo que pasa ahora en Hechos capítulo 4 que vamos a estar viendo hoy. Después de lo que pasó en Hechos 3, de cuando sanó Pedro, el hombre lisiado, y toda la gente que llamaba la atención y todo lo que habían hecho. Entonces, justo en medio de todo eso, Hechos 4 comienza aquí con la lectura que Pedro estaba animando a la gente a entregarse y volver a Cristo Jesús, a quien lo habían matado. Pero aquí en Hechos capítulo 4, el relato sigue con lo que casi fueron interrumpidos ellos por esa presentación,
Entonces, ahora vemos el relato. Dice aquí, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes y el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y, como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaban a unos 5,000. Entonces, en un principio, está hablando Pedro y Juan y los otros ahí acerca de Jesucristo. Vienen algunos sacerdotes y más bien ellos que eran del partido político y también de creencia, los saduceos. Ahora, un punto clave, los saduceos no creían en la resurrección directamente. Entonces, cuando están escuchando el mensaje, que incluye una parte del hecho de que Jesús había resucitado de la muerte, entonces por eso ellos estaban disgustados. Pero es interesante la reacción de la gente, a pesar de que llevaron a Pedro y Juan presos. En ese momento mucha gente llegaba a entregarse a Cristo de acuerdo con las enseñanzas que habían recibido de Pedro y Juan y los otros. Así que mucha gente entonces igual aceptaban, pero Pedro y Juan están metidos en la cárcel simplemente porque lo que estaban predicando acerca de la resurrección de Jesucristo no era lo que pensaban los saduceos que tenían que estar pensando. Pero vamos a seguir el relato, empezando en versículo 5. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieron ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan ustedes, todos ustedes, y todo el pueblo de Israel, que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y que han llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Entonces el cuestionamiento empieza, ¿no? por todos los que tenían autoridad, ¿no? Los líderes de los judíos en aquel entonces. Entonces, obviamente van directamente, no era tanto lo que predicaban, pero el hecho de que querían saber por qué poder, ¿no? Había sanado ese hombre. Bueno, Pedro, ahora tomando la valentía, ¿no? Del Espíritu Santo, les aclara directamente, sin vergüenza. Es solo por el nombre de Jesucristo, porque Él tiene poder y no hay salvación en otro nombre. Estaba metido en la cárcel, está bajo ahora la tribuna. ¿Se acuerdan que solo hace algunas semanas que Pedro, así más o menos siguiendo un poco más de cerca que los otros apóstoles cuando lo llevaron a Jesucristo a su juicio,
Y como algunos habían preguntado, bueno, pero tú también estabas con Jesús y él, ¿qué? Negó a conocerle 3 veces. ¿Les parece que Pedro ahora va a llegar a negarle otra vez? No. Ya aprendió de la gran misericordia, ya por el perdón que él había tenido de Jesucristo. Ahí en Juan 21, cuando otra vez Jesús le vuelve a establecer y poner a Pedro con la responsabilidad de predicar el Evangelio. ¿Te parece? No. Pedro tuvo que pasar y prepararse. Y ahí llega a este momento, ¿no? Pero lo defiende, lo aclara muy bien, ¿no? Jesucristo es quien está haciendo todo esto. Es Él que tiene el poder. Pero vamos a seguir. En versículo aquí 13, seguimos. Los gobernantes, al ver la osadía, cómo hablaba Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenía nada que alegrar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos porque no vuelven a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar cerca del nombre de Jesús. Bueno, creo que entendemos bien, ¿no? Después de deliberar, de darse cuenta que algo está pasando aquí con estos hombres que ya saben bastante, a pesar de que no habían tenido estudios y a pesar de que no podían negar que ese hombre que sanaron fue sanado. Entonces ahora dicen, bueno, pero vamos a mandarles y que no puedan hablar más. Entonces ahí van, vuelven a Pedro y Juan y ahí le dan este mandamiento, esa instrucción, que no podían hablar más en Jesucristo. Pero ahora vamos a ver la respuesta de Pedro y Juan. Versículo 19. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse por causa de la gente. No hallaba manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Qué manera de contestar enfrentando esa persecución o esa oposición de los judíos. Uno puede pensar, pero qué injusto, ¿no? Solo estaban tratando de enseñarles y darles a la gente la esperanza que necesitaban y explicar la gran misericordia de Dios. Pero ¿qué pasa? No, ahí viene alguien para decir, pero no pueden hacerlo. Es contra la ley de los judíos. Pero no, Pedro dice, no. Y para nosotros, este es el mandato de Dios. No podemos desobedecerle a Dios solamente para poder hablar y de acuerdo con lo que dicen los hombres. Pero ¿qué pasó después con ellos? Versículo 23. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor,
Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, a los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad había determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Interesante. Para mí siempre me llama la atención, ¿no?, que aquí en ningún momento salen de la presencia de sus perseguidores y no empiezan a llorar y decir: oh, pero ¿por qué a mí me está pasando? No, ¿por qué nos tienen que tratar así? No hemos hecho nada malo en contra de ellos. No empiezan a llorar, nada más empiezan a ver cómo el hecho que cómo era. Entonces ellos se dan cuenta y después ¿qué? Piden al Señor su ayuda en esto. No lloran, no se quejan, no buscan el consuelo entre sí, ¿no?, la lástima de cada uno y decir: oh, pero qué malo que es, o ay de nosotros que estamos pasando mal. No, que están ahí orando. ¿Y qué oren? Ahora, para finalizar, después de la oración, ¿qué piden? Por favor, valentía. ¿Y qué pasó después? Versículo 31. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Ellos, sabiendo de la importancia del mensaje, de la importancia de siempre hacer la voluntad de Dios en vez de hacer la voluntad de los hombres, pidieron a Dios que les quitara el problema de la persecución. No. ¿De qué? Solamente que tuvieran la valentía de hablar sinceramente y aclarar lo que era la verdad de Jesucristo en el mundo. Y que Dios manifestó en una forma muy especial que Él estaba de acuerdo, que estaba bendiciéndoles, que estaba entregándoles lo que habían pedido. ¿Qué? Valor, valentía para seguir adelante en esto de predicar el Evangelio. Todo esto vamos a tener que preguntarnos hoy. Yo les hablé en un principio de algunas naciones que pasaban años que estaba prohibido de hablar de Jesucristo, de enseñar acerca de Él públicamente. Yo conozco todavía que en países como China tampoco es legal hacerlo. Y si los cristianos quieren reunirse, tienen que ser a las escondidas. No pueden hacerlo abiertamente. Pero está creciendo a pesar de eso. ¿Cómo puede ser? El punto para nosotros es que tenemos que repasar y ver cómo es que hicieron ellos. Primeramente, como yo les dije, primeramente volvieron a decir: ¿dónde está nuestra confianza? Es la confianza en eso de protegernos, de escondernos, de tener miedo, de hacer lo que tal vez es la manera de los hombres. Y bueno, cuando hay amenazas, entonces tratamos de salir y huirnos y huir de ese problema. No. Ellos hablaban, mejor dicho, de su gran confianza en quién, en Jesucristo. Entonces, si nosotros tenemos que llegar a recibir persecución por lo que creemos, y yo conozco a algunos que sí, tal vez
por obedecer a Jesucristo, entregar su vida a Él. Por ahí alguien en la familia le estaba amenazando o se había cortado con ellos, o tal vez algunos amigos empiezan a burlarse de ellos. Y otros tal vez por un trabajo que están haciendo, ahí le causan problemas a alguien en su trabajo por el hecho de que quieren ser seguidor de Cristo Jesús. Hay formas de persecución que ahora existen entre nosotros todavía, pero tal vez no a este extremo. Pero el punto es, ¿qué debemos hacer en un principio? Volver a decir, ¿en qué creemos? ¿En quién confiamos? ¿Es en Jesucristo o es en otro? ¿Podemos confiar en el trabajo? No. ¿Podemos confiar en el dinero? No. ¿Podemos confiar en la propiedad, en la casa? Obviamente en estos tiempos estamos viendo que no se puede confiar en esas cosas. ¿Por qué? Hoy están, mañana, quién sabe. Entonces ellos hicieron eso. Número 2, en vez de ir y esconderse ahí en casa, ¿qué? Llamaron a una reunión y llegaron a reunirse y hablar de lo que había pasado, relatar lo que había pasado, ahí en versículo 23. Ahí entonces contaron a todos. ¿Por qué? Entre varios, entre ellos mismos, existía el amor y el apoyo. Existía el Espíritu Santo entre ellos. Cristo vivía entre ellos y juntos iban a poder enfrentarlo. No es algo que tenemos que ir a aislarnos, no. Hay que ir y buscar la ayuda enfrentando este problema. Bueno, número 3, obviamente, ¿qué? Oraron, pidieron a Dios. A pesar de que recibieron algo de esfuerzo por estar juntos, sabían que otra vez necesitaban estar conectados con la alimentación espiritual, que es con su Padre Celestial y con la ayuda del Espíritu Santo en sus vidas. Y número 4, tal vez como ya dije, en cambio, una cosa que no hicieron es que no empezaban a llorar y decir, bueno, qué triste que nosotros tenemos que enfrentar esto, pero más bien. Pero ellos buscaban fuerza y valentía entre ellos mismos. Es una buena lección para nosotros. ¿Y qué pasó? Dios quiere que nosotros seamos valientes y hablar de Él, aunque cuando no es la cosa más popular hacer. Claro que sí. Él les dio, ¿no?, la fuerza y la valentía a hacerlo. Pero ustedes saben que hay otra cosa. A lo mejor si pensamos, ¿qué haría yo? ¿No? Tal vez la escena, alguien me viene, tiene una carbina que me está apuntando a la cabeza y me va a decir, entonces, ¿qué? ¿Negarse a Cristo o te mato? Tal vez pensamos en la persecución así y pensamos, bueno, ¿podría yo confesarle y no negarle en ese momento? Tal vez es una buena pregunta. Pero hay algo que me llama la atención. Ahí en lo que sería el segundo siglo, había algo de persecución, en algunos momentos hecho por el gobierno romano. Algo empezó en mediano de los 60 con Nero, más adelante Domiciano y también otros que habían causado problemas a los gobernantes. O sea, no era popular en algunos lugares de ser cristiano. Había un hermano en la fe, él se llamaba Policarpo, un hombre ya grande en su tiempo. Se habían enterado que él estaba predicando y no había admitido que César era el Señor, que César era el Salvador y que no existía Dios ni nada por el estilo, porque estaban, digamos, poniendo mucha presión en decirle a la gente que necesitaba hacer eso. Pero en algún momento, después de hablarle, fueron a arrestarlo. Quedaba un hombre tan grande porque tenía 86 años. Y los soldados se encariñó con él y decían, bueno, pero ¿qué mal va a ser? Solamente hay que decir que César es el Señor.
y negar por un momento, ¿no?, que Jesucristo es el Señor y dejarlo así nomás. Nosotros ni nos importa si es verdad o no, si usted es sincero o no. Entonces, ¿cómo contestó Policarpo? Él dijo, por 86 años he sido su siervo y él no me ha hecho ninguna maldad. ¿Y cómo puedo blasfemar mi rey, quien me salvó? Aún con 86 años. Pero aquí está lo que quiero ir. Obviamente un gran ejemplo de él, un hombre ya grande. Pero él decía una cosa, durante 86 años, él estaba siempre sirviendo al Señor. Entonces, cuando llegó un momento de persecución, ¿les parece, después de haber pasado tanto tiempo, ¿no?, sirviéndole, que lo iba a negar en ese momento? O sea, ¿cómo estamos preparándonos nosotros? ¿Cómo estamos creciendo nosotros? ¿Cómo estamos edificando más confianza en Él? Les cuento algo más moderno. En alrededor de 1995, de la Iglesia de Cristo, hubo un misionero en India. Él se llama Craig Phillips. Él había estado ahí por mucho tiempo y él había iniciado una obra entre algunos hindúes ahí en el país, porque hay muchas religiones en India. Pero un día, o sea, durante el tiempo que él estaba en esa ciudad donde él estaba, los hindúes habían estado causándole muchos problemas por su predicación, por su deseo de proclamar a Jesucristo como el Señor. Pero no solo contra él, pero contra todos los cristianos en la zona. Entonces él dice, un día estaba yo en la casa y escuché afuera mucho ruido. Entonces yo miro por mi ventana y veo que están pasando algunos hombres malvados de los hindúes que estaban yendo casa en casa buscando cristianos, y cuando encontraban uno lo llevaba afuera y lo golpeaba, lo maltrataban mucho. Bueno, no sé, aparentemente no habían llegado a matarlos, pero golpearlos sí, dejarlos lastimados sí. En ese momento, el hermano Craig dice, él fue para dentro de su casa, encontró un placar, un closet, ahí en el centro de la casa, y ahí se metió. No estaba casado en ese momento, estaba viviendo solo. Se metió ahí, se había cerrado las puertas, y cuando pasaron por casa empezaban a gritar, golpear la puerta, pero él no mencionó nada. Y él dice que en ese momento él estuvo orando y diciendo, oh Padre, en este momento no puedo soportar ese tipo de persecución. Tengo miedo, Padre. Por favor, que no me dejes tener que pasar por esto. Y los hombres se fueron. Hay otra parte de la historia, ahora les voy a compartir en algunos momentos. Pero interesante, Policarpo se había preparado toda su vida. Y aquí vemos que también ese hermano Craig decía, en ese momento él no estaba preparado a hacerlo, ¿no? Tal vez ustedes se acuerden del hecho de lo que había dicho Jesús, ¿no?, en la última cena que tuvo con los apóstoles. Él dijo varias cosas porque es una sección muy larga de sus enseñanzas. Pero acá en Juan 15, eso es lo que dice Jesús acerca de esta idea de la persecución. Él dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los quería como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije.
Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Jesús les decía a sus apóstoles, a sus discípulos, que tenían que prepararse para la persecución, para la oposición, y tenían que estar todos listos. Jesús predecía eso. Y justo vemos aquí en Hechos 4 que a ellos mismos, a Pedro y Juan, y también a otros en otro momento, tenían que enfrentar la persecución. Ser cristiano quiere decir que vamos a recibir persecución. Van a estar hablando mal de nosotros algunos. Claro, no es que debemos ir y darle razón por hablar mal de nosotros o tener odio por nosotros, pero el hecho es que si representamos a Cristo, para muchos es un problema. ¿Se dan cuenta que hoy en día estamos muy preocupados en la iglesia que no queremos ofender a nadie? Obviamente a propósito no, pero solo el hecho de que queremos predicar y ser como Cristo y decirles a los demás que hay que seguir a Jesucristo. Esto les causa muchos problemas. Es un problema. Pero como yo estaba diciendo, tal vez en eso de pensar, en si podría yo, ¿no?, enfrentar la persecución. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos a morir por nuestro Salvador? Tengo algunas preguntas y seguramente usted podría hacer algunas otras, ¿no? ¿Cómo puedo yo decir que estoy listo, estoy dispuesto a morir por mi Señor si viene la persecución? Si todavía no estoy dispuesto a alimentarme espiritualmente por leer a diario su palabra, por hablarle en oración. Si no estoy practicando eso, ¿cómo voy a estar preparado? Policarpo dijo 86 años le había llevado. Aún el misionero Craig había dicho que él no estaba listo en ese momento de enfrentar la persecución. En algún momento Pedro no estaba listo tampoco, pero después sí. ¿Estamos preparándonos? ¿Estamos alimentándonos? ¿Cómo podemos decir que sí si no estamos dispuestos a ser honestos uno con el otro, decir la verdad y no engañar a nadie ni al gobierno por los impuestos, por las otras cosas, por no obedecer a la ley? ¿Cómo puedo yo decir que estoy listo si no estoy practicando lo que sé que Jesús quiere de mí? ¿Cómo puedo decir que yo estoy listo a enfrentar la persecución si yo sigo con mi orgullo, mi soberbia, que yo pienso que soy mejor, más importante que los demás, en casa o en la iglesia o en la comunidad, que yo pienso que soy más y siempre tengo razón? ¿Cómo voy a estar listo? ¿Cómo voy a decir que yo estoy listo si no estoy dispuesto a morir a mí mismo cada día y negarme a mí mismo cada día? ¿Puedo decir que estoy preparado? ¿Estoy listo? ¿Cómo puedo decir que estoy listo y preparado para la persecución si no dejo de criticar, si no dejo de juzgar y hablar mal de otros? ¿Cómo puedo decir eso? ¿Cómo puedo decir que estoy listo si todavía no dejo de enojarme? ¿Cómo puedo decir eso? ¿Cómo puedo decir que estoy listo de morir por Cristo si no estoy dispuesto a hablar de Él, de compartir las buenas nuevas con otros? ¿Cómo voy a estar listo?
Craig Phillips, el misionero que yo les hablé hace un poco, que se escondió en su closet, ¿no? Más adelante, algunos meses, él estaba ahí en la comunidad haciendo un trabajo con algunos niños, con también una hermana mayor de edad en la iglesia. Estaba haciendo algunas cosas así, y así cuando de repente aparecieron un grupo de otra vez los hindúes, esos hombres grandes. Y él andaba con esa hermana, tenía un carrito llevado por un buey. Y entonces, pero lo agarraron a él, lo tiraron en el suelo, lo empezaban a golpear y patear y decir de todo, así lo lastimaba mucho. Hasta que lo subieron en el carrito y lo iban a llevar fuera, ¿no? Y llevar aparte. Y él sabía, él dijo que yo estaba pensando, si logran a quitarme de este lugar, estoy muerto, estoy muerto. Pero justo en el momento cuando querían salir, esa hermana de mayor de edad, y como en aquel entonces los indios ahí tienen mucho respeto para la edad, entonces ella se puso delante del buey y no quería moverse. Entonces no podía mover porque no querían lastimarla a ella. Entonces al final, ¿qué? Lo tiraron a él en el suelo nomás y lo dejaron. Él dijo que esa vez él ya estaba listo de enfrentarlo. Lo había orado mucho, lo había puesto en su mente que estaba dispuesto a morir si fuera necesario por Jesucristo. Tenemos que preguntarnos hoy, hermanos, ¿estoy listo de enfrentar persecución y alabar a Dios? Y no juzgar a los demás y no estar resentido por eso. Es una parte muchas veces de vivir en Cristo Jesús. No se puede evitar. Yo conozco a algunos hermanos que la familia los botaron de la casa porque querían seguir a Cristo. Otros que sí fueron perseguidos por su trabajo, perdieron trabajos, perdieron familia por el hecho que querían seguir. Y nosotros aquí vivimos bien y no queremos confesarle. Entonces, aquí en la historia de los primeros cristianos vemos algo importantísimo. Debemos estar preparados para la persecución. Más bien, tengo que tener como un valor en mi corazón. Lo más importante en mi vida es Jesucristo y la salvación que Él me ofrece. Todo lo demás no vale nada. Y vemos aquí que estos hermanos estaban dispuestos. Más adelante, ¿no? En capítulo 5, fueron golpeados por Jesús. Santiago o Jacobo, el hermano de Juan, perdió su vida por espada en Hechos 12. Esteban fue matado en Hechos 7 por su prédica. Y miles, 10 de miles cristianos han perdido sus vidas porque creen que eso de Jesucristo, de vivir en Él, de proclamarle a Él como Señor es lo más importante que pueden hacer. Así que, hermanos, yo les animo. Vamos a pedir a Dios que Él nos dé valentía y convicción de seguir adelante. Que el Señor les bendiga a ustedes. Estamos aquí si necesitan de nosotros, que podamos ayudarles en alguna forma a acercarse más a Dios. Ahora le voy a dar una diapositiva mostrándole cómo contactarse con nosotros. Bendiciones.